Perseverancia, hermanos, es una situación real y general en la vida de toda persona, en la vida de todo ser humano. Hermanos, el ser humano, para tener lo que tiene ahora, ha tenido que hacer uso de perseverancia. Nada más nosotros vemos en la Biblia que cuando el ser humano quiso construir aquella torre, que según lo que la Biblia nos cuenta, llegaba hasta el cielo, el ser humano tenía entre ceja y ceja hacerlo. ¿Por qué falló? Porque Dios le confundió las lenguas. De haber tenido la misma lengua, ese poco de personas, ellos hubiesen construido esa torre. Estas construcciones que nosotros tenemos ahora, que uno se admira de cómo es posible que puedan hacer construcciones por encima del mar, que no se vengan abajo. Oye, porque eso es perseverancia de estudio técnico, eso es perseverancia a la hora de probar si da resultado o no, y eso es perseverancia a la hora de ejecutar la obra. Miren, el ser humano ha sido perseverante hasta con la medicina. Yo en días atrás estaba escuchando que un panameño que ya pasa de 60 años, que se llama Adán Ríos, un exchorrillero, casualmente es médico, está a punto de encontrar la vacuna contra el SIDA. En estos días lo entrevistaron tanto en TVN como en Telemetro, y él dijo, sí, ha sido un trabajo muy arduo, y él, yo creo que sin darse cuenta, dice, yo he tenido que ser muy perseverante, porque además de atender a mis pacientes, yo después de ahí tengo que ir a los laboratorios a trabajar el asunto. Y de lograr eso va a ser un avance para la humanidad. O sea, a mí me llena de satisfacción porque es un panameño que lo está haciendo. Pero la perseverancia de Adán Ríos va a contribuir a que esa enfermedad tenga cura, o a que esa enfermedad se pueda prevenir. Ya lo descubrió. Él está así ya, de hacer las últimas pruebas para empezar a probar eso con animales y luego con seres humanos, y ya que sea de uso, que sea ya aprobado por los médicos. Pero eso que está haciendo Adán Ríos es perseverancia. Es perseverancia. Y yo quiero, hermanos, compartir con ustedes eso, porque nosotros, en la vida espiritual en la que Dios nos ha permitido vivir y experimentar, necesitamos perseverancia también. Y yo quisiera, hermanos, que estuviéramos viendo, antes de poder ver los textos bíblicos que tenemos con respecto a esto, una definición de la palabra perseverancia. La palabra perseverancia, que se traduce pues de esta manera en la Biblia, es la traducción de un término griego, y el término es proskarteresis, y que ese término se menciona una vez en la Biblia, se menciona en Efesios 6:18. Efesios 6:18 es el texto de la Biblia que dice, orando en todo tiempo, en el Espíritu, dice, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia. La palabra perseverancia esta es proskarteresis. Y proskarteresis viene de dos palabras griegas a su vez. Pros, que significa hacia adelante, y cartereo, que significa continuar, que significa paciencia también. Por lo tanto, la palabra perseverancia en la Biblia es que de manera intencional uno esté siempre tratando de mantenerse. ¿Por qué? Porque hay un aspecto de la perseverancia que depende de nosotros, que es donde nosotros decidimos, no, yo sé que el asunto es duro, pero yo voy a continuar. Entonces, a este tipo de continuar es el que la Biblia nos está hablando. Y yo quiero, hermanos, compartir con ustedes brevemente 7 aspectos. Y sí sería bueno si pudieran anotarlos, porque sería bueno que ustedes lo anotaran, pusieran los versículos y puedan revisarlo posteriormente en sus casas. ¿Ok? Pero vamos a orar antes. Vamos a pedir al Señor que Él sea quien dirija este estudio, pues, y que todo sea para su honra y para su gloria.
Señor, en esta mañana agradezco la presencia de Roberto, de David, de Justino, de Gloria y mía, y aún, si es posible, de algún otro, puede ser Jairo, puede ser alguno de Juan, Señor, que quiera venir, o alguno de los hermanos de la iglesia que viven cerca, acá en Altecal, que quieran venir, Señor, los esperamos con los brazos abiertos. ¿Por qué, Señor? Porque esta palabra que tú nos tienes en esta mañana acerca de la perseverancia, Señor, es importantísimo que nosotros lo aprendamos y que también, Padre, tu intención es que la pongamos en práctica. Porque como tú dices en tu palabra, toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Señor, que podamos ponerlo en práctica. Así que te pido, oh Dios, que tú me dirijas a mí para poder plantearle esto a mis hermanos y los dirijas a ellos para que ellos puedan comprenderlo y hacerlo parte de su vida, oh Dios. Te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como les dije, la palabra perseverancia que nosotros estamos estudiando en esta mañana tiene 7 aspectos. El primer aspecto, y te voy a tener que dar un cuaderno, Roberto o David, no sé. ¿Tú tienes Ajá. El primer aspecto es... A mí me da una hoja y ¿Tú necesitas qué? Las dos cosas. Está como el chavo. ¿Y qué esta la otra? Las dos cosas. Ok, ¿le vas a dar a David ahí o...? Claro. No, él le va a dar ahí desde David, ahí mismo. Pero no tenés para dónde apoyar. Ah, ya entiendo, ok. Muy bien. Entonces dáselo pues para poder empezar, Gloria. Dale, David, tú después lo arrancas. No te preocupes. Tiene dibujito de niño o de niña, no sé, pero eso es lo menos importante. El primer aspecto, hermanos, de la perseverancia es el crecimiento espiritual. Nosotros vamos a crecer espiritualmente cuando añadimos a ese crecimiento espiritual el aspecto de perseverar. Y quisiera que estemos buscando en nuestra Biblia Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4:15. Voy a leer yo este pasaje, luego le voy a ir pidiendo a ustedes que vayan teniendo lectura de los aspectos que vamos viendo, pero Efesios 4:15, ¿qué dice? Ajá. Sí, yo lo voy a leer, hermano. Voy a leerlo yo. Dice así. Ayúdale aquí, David, a buscar Efesios. Distinguido. Ajá. Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Leemos este versículo, nos vamos a dar cuenta que este versículo es casi el final de un argumento que Pablo está planteando, y termina el argumento diciendo que siguiendo la verdad en amor vamos a crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero ¿a qué estaba aludiendo o qué estaba enseñando Pablo cuando termina diciendo esto? El apóstol Pablo estaba hablando de la unidad en el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos un cuerpo. Hermano, disculpe, hermano, yo quiero leer aquí, porque aquí yo lo entendí, o sea, lo estoy entendiendo bien clarito. Ajá, léalo, hermano, pues. Bien. Mire lo que dice el 4, 4:15. Mire lo que dice.
A Jairo, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. No puede ser negro, pues. No había tomado. Ahí tenemos mano. Así desde que te veo. Buenos días, bendición. Ok, hermano Justino, dele pues, léanos el pasaje. Antes que empezar este paisaje, usted lo había hablado de ¿cómo se llama? ¿Cómo? Que nosotros tenemos que madurarse Ajá. espiritualmente. Ajá, crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Claro, y el Pablo está diciendo aquí en este pasaje de, ¿cómo se llama? De otro, vamos a decir otro, no como tú estabas leyendo Reina Valera, ¿verdad? Sí. Pero este como... Reina Valera 2000. Sí, y este es lo que me está, lo que me dice a mí, la palabra de Dios para todos, que yo tengo la Biblia Ajá. lo que a mí me dice, no, lo que entiendo, dice, así mismo dice, 4:15. 4:15. Dice, por el contrario, Ujú, maduraremos ujú. y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza. El término madurar, cuando uno madura, siempre ha sido sinónimo de crecer. O sea, se supone que la persona, a medida que va aumentando la estatura, también su cerebrito le tiene que cambiar, le tiene que madurar, le tiene que... No, ahí entonces está bien eso. Pero ahí dice algo importante, que uno va a madurar en Cristo dependiendo de que aprendamos que la verdad, La verdad como Cristo la enseñó. El conocimiento. Entonces, miren lo que dice, que crezcamos o que maduremos siguiendo esa verdad. Pero ¿de qué Pablo está hablando? Pablo está hablando de la unidad en el espíritu, porque dice que somos un cuerpo, que tenemos un espíritu, que tenemos una fe, que tenemos un Señor, que tenemos un bautismo, que debemos estar solícitos en guardar la unidad de la fe o el vínculo de la paz. Entonces Pablo viene diciéndole a los efesios que ellos no deben tener ningún tipo de desunión, porque en el fondo ellos son uno. Y Pablo sigue argumentando una serie de ideas más en torno a eso de la unidad. Y termina el versículo 15 diciendo, sino que, o como usted bien dijo, al contrario, crezcamos. Es decir, mantengámonos de manera voluntaria y perseverante adquiriendo o aprendiendo la verdad. Miren, un cristiano no puede perseverar en su crecimiento, o su crecimiento va a ser perseverante siempre y cuando esté de acuerdo a la verdad, al evangelio, a la sana doctrina. Usted de tilo, no tengo té normal. No es este, igual. ¿Y duerme? ¿A quién? Té de tilo. El tiro no duerme a nadie. ¿Quién dijo eso? De tiro es bueno. ¿Sí? Todo té es bueno, hermano, que hacen lo mismo, te ponen a orinar como caballo por ahí. Ok, eso fue una broma para relajar el ambiente, porque el ambiente a veces se pone tenso, así cuando... Es que cuando se estudia la Biblia, hermano, esto es algo maravilloso. Así es. Entonces, miren, hermanos, tenemos que madurar, tenemos que crecer, y el crecimiento nuestro en la verdad, en la fe, nos va a dar signos de perseverancia. ¿Por qué mucha gente abandona el camino? Mira, hay gente que abandona el camino porque no aprende la verdad, se la pasa aprendiendo una sarta de mentiras. Sarta de mentiras. Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que yo no sé qué, que tú tienes que dar, que tú tienes que ofrecer, que tú tienes que darle a Dios para que Él te regrese. Y miren, y es una mentira Ajá. que hacen que la gente se aburra Y se salga. y se salga. Se arrepiente. Yo no hice nada conmigo, 10 me ofrendí yo. Entonces, hermanos, Se van. un aspecto importantísimo de nuestra perseverancia y de nuestro crecimiento espiritual va a ser
la verdad, no la mentira. La verdad. Muy bien. El segundo aspecto, voy a pedirle acá a Jairo Lowe, el sobrino de unción de Dios. Mentira, hermano, eso es broma. Este tío tuyo tiene que estar orgulloso de ese tío tuyo, hermano. Sí, porque el único Lowe hasta ahora que yo conozco que está metiéndose a lo mero de la Biblia. Amén. Yo quisiera que estemos viendo el segundo aspecto de la perseverancia, que es la productividad, y que eso está, hermanos, en el versículo de Juan 15, del 4 al 8. El Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 4 al 8. Miren, en la lectura, Juan 15, del 4 al 8, en la lectura que va a tener el hermano, vamos a encontrar ahí una palabra clave, que es la palabra permanecer. Juan capítulo 15, Versículo 4 al 8. Vamos a encontrar una palabra clave, va a ser la palabra permanecer. A ver, Jairo. capítulo 15, 4 al 8. Versículo 4 al 8. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 6 veces lo dijo. ¿Cuántas veces repite permanecer? 6 veces creo. Esa es la palabra clave. 6 veces lo dijo. Entonces, de permanecer, ¿qué es lo que resulta? Dar fruto. Ey, excelente, tú eres el hombre. Aleluya. Aleluya, tú eres el hombre. Hermanos, un aspecto importante por el cual debemos permanecer es porque permaneciendo en el Señor vamos a dar fruto, vamos a ser productivos. Hermano, si usted no es productivo en el Señor, es porque usted no está perseverando. El asunto es que es tan peligroso no perseverar en eso, porque dice la Biblia, por medio de Jesús, que es tremendo maestro, dice que así como los árboles que no dan fruto los cortan y son echados al fuego. Al fuego. Miren, la cultura de Israel era una cultura agrícola 100%. Y eso que Jesús no era agricultor, Jesús era carpintero. Pero la mayoría de las narrativas que Jesús ofrece son con la tierra, con los frutos, con la semilla, con la cizaña, con el trigo, con la hacienda. Pero era un modo para que pudieran entender. Claro, lo que quería ¿por qué? decir. Porque Israel era una sociedad que estaba apenas en los pininos de la civilización y ellos eran agrícolas. Ellos todo lo sembraban, hermano. Ellos dependían de los frutos. Entonces Jesús usa una ilustración muy común de ese entonces con respecto al fruto más querido por Israel, que era el vino, o sea, la uva. La uva ofrecía un fruto delicioso que se podía exprimir y tú beberlo, y que además de exprimirlo tú lo podías fermentar y tú estabas happy. Pero Jesús dice, así como la vid puede ser llevada por una rama, si esa rama está en el tronco, porque eso es lo que quiere decir, yo soy la vid, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Ninguna rama da fruto si no está unida al tronco. Tenemos que permanecer para ser fértiles en el Señor. Hermano, en el cristianismo no puede existir llanero solitario.
porque donde seamos llaneros solitarios nos secamos. Cada vez que usted intente hacer algo por su propia fuerza va a fracasar. Claro, porque necesita la ayuda. Necesitas la ayuda El y apoyo. la savia que nutre la rama, que es Jesucristo. Amén. Oh, aquí vamos a quedar con el tabernáculo. Sí, aplaudiendo. Fuego, el fuego. Aleluya. Ok, hermano, el otro aspecto, el tercer aspecto de nuestra perseverancia es la armadura de Dios. Y aquí vamos a entrar en polémica, yo sé. La armadura de Dios está en Efesios capítulo 6, del 10 al 18, del 10 al 21. Pero yendo, Efesios 6, 6 del 11 al 18. 6 del 11 al 18. Ajá. En este pasaje, hermanos, y voy a pedirle a Justino que lo lea. Efesios 6, Del 11 al del 11 al 18. Pero antes que el hermano lo lea, miren, le voy a decir cuáles son las palabras claves que va a encontrar ahí. El hermano va a encontrar palabras claves como firmeza, resistencia y perseverancia. Efesios 6, Del 11 al 18. Léalo, hermano Justino, para la gloria y honra de Dios. ya lo tienen. Amén. Amén. Bueno, ya saben que esta Biblia es diferente. No, hermano, esa es la Biblia, una versión. Una versión traducción. diferente. Ah, exacto. No diga que es diferente porque da a entender como que fuera otra cosa. Ah, como que fuera el Corán. o- Versión Muy explícita, ¿no? Clara. Sí. No, esa es una Reina Valera 2000, que es de los adventistas, pero es muy buena. Protéjanse Ujú, contra los engaños del diablo. ujú. Con toda la armadura que le da Dios, no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportará con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrá resistir. Y Ujú, entonces manténgase firmes, ujú. póngase el cinturón de la verdad y protéjense contra la coraza de una vida recta. Ujú. Prepárense poniendo el calzado, anunciar las buenas noticias de la paz, Amén. pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener la flecha encendida del maligno. Utilice la salvación como casco protector. Tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren, pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Mantenga alerta y no deje de orar por todo el pueblo santo. Tremendo, está clarito. Amén. Miren, Está clarito. Ahí no está hablando de que hermano, póngase una armadura. Y de él di que me estoy poniendo miren, y me estoy poniendo. qué tremendo. ¿Ah? Esta analogía Pablo la usa porque esta es de las llamadas. Esta es de las llamadas. Gloria a Dios. Hermano, présteme atención, por favor. Esto está como una aula de clase que ya yo voy a empezar a tirar borradores aquí. Hermano, esta es una de las cartas o epístolas de Pablo que él escribió desde la cárcel. Entonces, Pablo en la cárcel, preso, confinado a la mazmorra en la que estaba, él estaba viendo al guardián romano que estaba en la puerta. Y Pablo lo vio desde la cabeza hasta los pies. Le vio que tenía un casco. Realmente la palabra tiene que ser casco, no yelmo, porque el yelmo era lo que usaban en la Edad Media. En el tiempo de Pablo era casco. Un casco que era un círculo plácata, así. El yelmo era otra cosa, que tenía un pico acá. Y que usaban los caballeros. Tenía la coraza, que era una especie de pechera de metal que le cubría. Tenía el cinturón, que no era una correa, era correa con faldín.
los soldados. Esos soldados, correcto, que también los protegía. Todo era, miren, el casco lo protegía, la coraza lo protegía, el cinturón lo protegía, el apresto de la paz, que es, porque apresto significa preparación, pero dice que el calzado era la sandalia que venía desde aquí hasta acá. Venía con una especie de, lo que hoy podemos decir que es una espinillera, que es la que usan en el fútbol, nada más que será metálica, también porque desde lejos le podía venir cualquier cosa, y le podía dar en la rodilla, en la pierna, qué sé yo. Además de eso vemos que él describe, posiblemente el soldado eso estaba con su escudo, el escudo romano. Quisiera yo en algún momento, cuando sigamos en el método inductivo, decirles el tamaño del escudo del romano. Era del tamaño del soldado. Tenía una formación. Sí, señor. Y ellos hacían tal tipo que cuando los bárbaros los atacaban, todos ellos se ponían, es más, ellos tenían una formación con el escudo que le decían la tortuga. Ajá. La tortuga, sí. La decían la tortuga. O el armadillo, no sé. Era un animal que en Europa, en Italia, estaba lleno de costras que lo protegían. No sé, yo sé cómo cuando yo lo he visto en la película, cuando ellos protegen... Exacto, que hasta arriba lo ponían, porque hacían aquí y arriba. Y el que osaba treparse, porque siempre había uno valiente, se tiraba, caía en medio de la formación. Ese salía vuelto una coladera. Porque ahí, chacata, 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 cuando ellos abrían la formación, el hombre estaba más que muerto. Y la única parte de la armadura del soldado que Pablo está describiendo, que era para ataque, era la espada. Y la espada se usaba única y exclusivamente cuando tú tenías al enemigo cerca. No podías ni que desde lejos ni que nada de eso. Tenías que... Ellos más que nada, ellos resistían. Sí. Ellos más que nada, ellos resistían. La formación romana, con toda su indumentaria, era para resistir, para cuidarse y para defenderse. Cuando algún loco venía y se metía, estaba listo. Entonces, máxime por todas las palabras que están ahí, estar firmes, resistir, permanecer, perseverancia, y hacerte fortaleza también. Ajá, fortaleceos. Miren, esta figura que vemos aquí riñe mucho con lo que muchos predican hoy en día, que la espada es para pelear, que la armadura de Dios es para pelear contra el diablo. Si alguien me comprueba que esto está diciendo eso, dígamelo, porque yo quiero darle al diablo hace rato. Pero usted da la historia como es, Bien, hermana, gracias. con otro tipo de armadura que no es. Si uno lo analiza textualmente, si tú lo analizas textualmente, tú te das cuenta que en ningún momento está diciendo que te pongas una armadura. Es que está hablando de actitudes que tenemos que tener. Pablo sí dice vístanse, pero vístanse de manera figurada. De actitudes espirituales. De hecho, hermano, porque el yelmo es salvación, la coraza es justicia, el cinturón es la verdad, la doctrina. El calzado es el evangelio, el escudo es la fe y la espada es la palabra. Pero ahora, miren, este aspecto de la perseverancia, hermano, nada más para que no se me vaya la idea, porque ya mi cerebro está que donde se me va la idea no la encuentro. Sí. Este aspecto de la perseverancia, ¿qué nos está indicando? Que tenemos, para perseverar, tenemos que resistir. Exacto. Hermano, nosotros no estamos llamados a pelear con ningún ente espiritual. Es más, miren lo que Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y por qué él dice eso? Pablo lo dice, si fuera una pelea con seres humanos, tú puedes, dame que te doy con él. Pero como no es con seres humanos, sino con seres espirituales, tienes que resistir. Por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre. Exacto. Entonces, hermanos, quiere permanecer, prevalecer o perseverar, aguante. El Señor nos dice eso aquí en Efesios. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir, no dice métele contra la cabeza. Exacto, no te dice métesela y métesela bien duro, no. Dice resistid
al diablo. y él huirá. Y huirá. ¿Por qué? Porque se va a cansar, hermano. Resistir, Miren, no morder la cabeza, él está, el escritor de eso eso, que creo que fue Santiago, Santiago. está hablando de la actitud de las fieras. Miren, las fieras, y fíjese, vea cualquier documental, una fiera está rodea que rodea, rodea que rodea, rodea que rodea. Si la presa se mantiene así, no lo ataca. Donde la presa de un signo de descuido lo ataca. Y a eso hacen las hienas. Miren que hasta los leones le tienen miedo a las hienas, porque las hienas son expertas merodeando y dándote vueltas. Y llega un momento en que ñácata. Entonces tú tienes que ser más perseverante, y gracias, más perseverante que el que te está acosando, para que después se aburra y huya de ti. Ajá. Pero yo he visto, ¿no? Sí, desde que cuando yo empecé el evangelio, he visto a la gente peleando con Satanás. Ay, ya la vida. Están peores que la UFC, hermano. Sí, peleando con Satanás, sal de ahí, insulta a Satanás. Yo he visto en la iglesia. Y ese es pecado. Y Judas habla, y Judas dice que es pecado. Donde yo vengo a la iglesia lo he visto. Que desconocen Es pecado Después que yo empecé a ver la situación de la Biblia, y entonces Sí. yo lo vi que la cosa no era así. Y entonces una vez yo le dije, ¿no? Yo le di ese capítulo y el versículo, le dije, mire, le dije, ni siquiera el ángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a insultar al diablo, sino le dijo, que el Señor te reprenda. Entonces, para perseverar, hermano, hay que resistir, Así es. aguantar. Miren, por eso él habla de la armadura. Porque sea cual fuera la armadura a través de los tiempos, todas las armaduras son para que tú aguantes los ataques, no para que le respondas al enemigo. Sí. Muy bien, excelente, hermano. Miren, esto está más que bueno, como es. Mejor se hace, se daña, decía alguien. Está caché bombita, como dicen los dominicanos. El cuarto aspecto, que voy a pedirle a David que lo lea. El cuarto aspecto es el aspecto de reprimenda o regaño. ¡Ay! Correa, papá, para todo el mundo. El aspecto de reprimenda o regaño. Y quiero que me leas, David, Hebreos capítulo 12, del 5 al 13. Hebreos. Hebreo, dándole fuero a los hebreos. ¿Capítulo qué? 12. Aquí tengo ya. ¿12 qué? Ajá. 12. Del 5 al 13. ¿De 5 al 13? Ok. Ah, 5. ¿Sí? Hebreos 12, del 5 al 13. Ok, vamos a leer Hebreos 12, 5 al 13 en la revisión 1977. Reina Valera. Reina Valera, revisión 1977. Bien. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces viene la palabra clave. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo? Es el 7. Hasta el 13. 13. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estás sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Además tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y lo respetábamos. ¿No nos someteremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pues aquellos nos disciplinaron por pocos días, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provecho, participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ella. Por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas
y haced senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se desvíen, sino que sean sanados. Amén, hasta ahí. Bien, nada antes de llegar acá, al punto que queremos ver. Esta epístola destinada a los hebreos. Hebreos que en algún momento habían entendido que el Mesías era Jesús. Es más, no solamente habían entendido eso, habían creído que Jesús era el Mesías. Pero por alguna razón extraña, empezaron a mirar hacia atrás, hacia las figuras del pasado del judaísmo, de la circuncisión, de la ley, y abandonaron el camino. Entonces, esto, el escritor de Hebreos, que muchos dicen fue Pablo, eso está en discusión. Otros dicen que fue Apolos, y otros dicen que algún otro discípulo de Pablo, porque tiene la forma del círculo de Pablo la redacción, el estilo típico de Pablo y de su gente, de Lucas, de Silas, de Apolo y esa gente. Entonces eso está en discusión ahorita. Pero el argumento del libro está enfocado a que los que abandonaron la fe, porque pensaron que lo de atrás era mejor, vieran que Jesús era mejor que los ángeles, era mejor o superior a la ley, que era superior al mismo Moisés, y que era el cumplimiento de todas aquellas cosas que ellos estaban mirando hacia atrás. Por esa razón nosotros vemos que en el libro de Hebreos después se nos habla de sacrificio, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, y dice, este es el Cordero. Este es el Cordero que ofreció su sangre una vez y para siempre por nuestro pecado. Entonces llega este escritor, que no sabemos quién es, pero inspirado por el Espíritu, dice, bueno, ya que sabemos todas estas cosas, que Jesús es el cumplimiento, entonces pongamos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y dice, o se le ha olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige. Al pueblo de Israel siempre se les dio una exhortación, que era que ellos tenían por padre a Dios. Amén. Pero el asunto es que Dios es un papá regañón. Exacto. Dios no va a perder la oportunidad de darnos una reprimenda, porque Él no quiere que nosotros nos descarriemos ni andamos en inmadureces. Entonces, aquí el aspecto ético para perseverar es que la perseverancia nuestra va a estar estrechamente unida a la reprimenda que nos da Dios, ya sea por medio de su palabra o por medio de algún hermano en Cristo que tenga la autoridad para hacerlo. Y miren lo que Pablo dice, el escritor de Hebreos. Están acostumbrados que Pablo dice, a veces digo esta cosa. Pablo ya. Sí, Pablo. Se lo revelaron. O sea, posiblemente puede ser Pablo, porque hay que también ver el círculo de Pablo de qué país eran, si eran gentiles o eran Exacto. Timoteo era griego. Lucas, pero Timoteo era hijo de una judía. Bueno. O sea, Timoteo era medio judío. Lucas era gentil, ¿no? Lucas sí era gentil. Lucas era gentil. Sí. Apolo era griego. Apolo era judío. Apolo era judío. Sí. Era judío natural de Alejandría. Así que puede ser, está entre Apolo y Pablo. Ok, muy bien. Entonces miren lo que Pablo le dice. Miren, ¿qué padre, si a ustedes se les ha olvidado que Dios los ama y que por eso los regaña? A ver, díganme, ¿qué padre no regaña a sus hijos? Exacto. Es más, el hijo que no recibe regaño no es considerado como hijo legítimo, sino como ilegítimo o como bastardo. O sea, esta palabra es fuerte. Una persona por la cual un padre quiere el bien lo reconoce, le da su nombre, le da su apellido y trata de guiarlo. Pero una persona... Buenos días, bendición. Una persona a quien un padre no le interesa con su hijo, simplemente lo hace, no lo reconoce y se va. Dios no es así con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que perseverar cada vez que Dios nos dé un regaño, que Dios nos dé una reprimenda o que Dios nos dé una disciplina, porque la palabra que aquí se utiliza es disciplina, que está asociado con castigo físico y golpe.
Hermano, si usted es de los creyentes que por alguna razón cayó, le dan una reprimenda y no la acepta, usted no va a perseverar en el camino del Señor. Usted no lo va, usted no es apto para crecer, porque usted siempre va a estar rehuyendo la corrección. Y se supone que en la perseverancia, como vimos anteriormente, uno siempre de manera intencional va hacia adelante. ¿Para qué? Para ser constante y para tener paciencia. Entonces, mis queridos hermanos, el escritor de Hebreos sigue diciendo, oye, no solamente eso, sino que a sus padres ustedes lo veneran. Ay, mira mi padre, cuántas veces me castigó, y yo cómo agradezco eso. Dios lo tenga en su gloria, mi padre bonito, y besamos la foto. Cuánto más Dios espera que nosotros lo veneremos, entonces que le demos honor por disciplinarnos, porque eso es síntoma de que nos ama, síntoma de que quiere que crezcamos, que perseveremos, que nos mantengamos. Hermanos, perseverar aquí está estrechamente unido con su capacidad en algún momento de aceptar regaño de alguien que Dios ponga en su... Y alguien maduro, obviamente, porque no va a ser uno igual o peor que usted. Y que lo guíe a una restauración. Casualmente ayer estábamos hablando de un predicador que se hizo muy famoso en las redes sociales, David Diamond. David Diamond le tendieron una trampa, porque una mujer, él se puso a coquetear con una mujer yo creo que fue por el Messenger, por Skype, y la mujer le grabó todas las poncheras que él dijo y la publicó en YouTube. David Diamond no quiere aceptar disciplina. Es más, ¿quién se la va a dar si por encima de él no hay nadie? Si él está solo en el mundo. Él solito creó su organización, él solito es caduchario, no sé qué cosa, y él solito es el predicador cristiano hebreo, porque él se autodenomina así. Se puso a hablar que la iba a orinar, que le iba a dar, que por adelante, que por detrás, que por arriba, que por abajo. Todo eso, hermano, y se lo estoy atenuando porque es hasta más vulgar lo que David Diamond le dijo a esa mujer, y esa mujer lo grabó y lo publicó. El asunto es que David Diamond no quiere aceptar disciplina, corrección, restauración. David Diamond, miren, es una persona que no es digna de que nosotros le escuchemos ningún mensaje más. ¿Por qué? Porque él no tiene el corazón para ser restaurado, no tiene el corazón para perseverar. Así que, hermanos, si en algún momento, imagínense que yo de manera muy humilde y sencilla les llame la atención por algo y les jale la oreja o les meta su cafá espiritualmente, oiga, sonría porque Dios les ama, como decía Don Plin, en las buenas y en las malas, y que nadie llore. Hermanos, esto es de parte de Dios, no de parte de mí. El quinto aspecto de perseverancia, y vamos a ver en este pasaje que le voy a pedir a don Roberto que me lea, vamos a ver palabras claves como padecer y retener. Vamos a ver el aspecto de la certeza. Certeza tiene que ver con lo cierto, con lo que es verdadero. Y vamos a verlo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. David, búscale 2 de Timoteo aquí al distinguido. 1, 12 y 13. Segunda Timoteo 1, 12 y 13. No está antes, David. Ahí está bien, está después de Tesalonicenses. No, yo sé que me aquí. Y que pone el Segunda Timoteo 1, 12 y 13. Haciendo pues, 1, 12 y 13. Dale, mi estimado Roberto. ¿Dónde era? 1 del 12 al 13. Del 12 al 13. Dice, por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ajá. Retén la forma retén
Retén. No, retén. Dice, retén la forma de la santa palabra que oíste de mí en la fe y en el amor que es Cristo Jesús. Ajá. Y léete el 14 también. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Muy bien. Ok. Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo. En esta segunda carta, Pablo todavía está preso o nuevamente estuvo preso. Pablo le empieza a decir a Timoteo, mira, yo doy gracias a Dios por ti, porque tú has crecido. Es más, doy gracias a ti porque el resultado de tu crecimiento fue la instrucción que tu madre y tu abuela te dieron, Evodia y Loida. Es más, Pablo sabe que el crecimiento de Timoteo es producto del ministerio de él, porque Pablo fue que les predica y les da discipulado, le da atención espiritual a la mamá y a la abuela. Por lo tanto, indirectamente, Timoteo es fruto de Pablo. Es más, Timoteo es parte del equipo ministerial de Pablo. Y cuando Pablo llega a la cárcel, por primera o segunda vez, Pablo le delega a Timoteo que se encargue de un grupo de iglesias. Timoteo era lo que nosotros le podemos decir ahora era un obispo, un episcopos. O sea, él era un supervisor de varios líderes que atendían grupos de personas que se reunían a estudiar la Biblia, a adorar a Dios, etc. O sea, estamos hablando de que Pablo le está escribiendo a un ministro de sus discípulos importante, no era Juan de los Palotes, ¿no? Era un hombre importante. A sabiendas de esa situación que tenía Timoteo, Pablo es donde le dice, por lo cual asimismo padezco esto. O sea, el sufrimiento, la cárcel que estaba Pablo padeciendo. Pablo dice, por eso mismo yo padezco. Por el resultado del ministerio mío estoy padeciendo esto en la cárcel. Y no me avergüenzo. No me avergüenzo. Porque estoy seguro en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces Pablo le dice a Timoteo algo importante. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oí. ¿Qué significa retener? O sea, retener es esto. O sea, si David me lo logra quitar, yo no lo retuve. O sea, que no se me salga de la mano. Pablo le está diciendo a Timoteo, esta vez sí es Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que yo te enseñé, que es cierto, porque son sanas palabras que de mí oíste, reténlo. Y le dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hermano, nuestra perseverancia, así como al principio habíamos dicho que nuestra perseverancia iba a incidir bastante en nuestro crecimiento espiritual, nuestra perseverancia va a influir bastante en la calidad de verdad que nosotros recibamos. Si ustedes reciben hoy una sana predicación de la palabra de Dios, ustedes tienen que permanecer en eso y ahondar más, aún profundizar más, hacerlo mejor de lo que yo lo pude haber hecho. ¿Por qué? Porque eso es la forma en que usted está perseverando en las cosas ciertas de Dios. Y miren, yo estoy diciendo a ningún nuevo creyente. Timoteo era un supervisor de iglesia, era un obispo. Y Pablo se atreve a decirle, mira, tú sabes qué, Timoteo, tú puedes ser todo el obispo que tú seas, pero retén lo que yo te enseñé. Porque yo estoy seguro en quién he creído y yo estoy seguro que lo que te enseñé es sana palabra. Así que cambio y fuera. O sea, que él tiene que mantenerse en ese fundamento. Exactamente. Por más crecimiento ministerial. Exacto. Perseverar ahí, permanecer ahí, mantenerlo, que no se le vaya de la mano. Puede ser que muchas personas reciban sanas palabras, pero se le va de la mano. Se desvían, lo trastocan, lo olvidan o lo botan. Ajá, así es. Y comienzan a aplicar otras cosas que no. Así es. Que no aprendieron al principio. Así mismo es, hermano. Ahora, máxime para Timoteo por el
la posición que tenía. Todavía más tenía que retenerlo. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que retenerlo. Sí tenemos que retenerlo también. Porque nosotros estamos en ese proceso. Yo no sé de ustedes quién va a ser obispo de alguna organización cristiana sana en el futuro. O va a estar publicando libros. Y yo voy a estar sentado escuchándole y que este hermano tremendo, loco, ¿cómo me bendice? Aleluya. ¿Por qué? Porque sí. Miren, Pablo hizo mucho, pero Pablo no hizo lo que Timoteo hizo posteriormente como obispo. Eso lo hizo Dios a través de Timoteo. Así que, hermanos, por esa razón tenemos que perseverar en la certeza de la fe. En la certeza, no en las distorsiones, en la certeza, en lo que es cierto. El sexto aspecto es la salvación. ¿Qué vamos a encontrar en este aspecto? Palabras como perseverar propiamente dicho. Y voy a pedirle a Modesto que él me esté leyendo Mateo 10:22. Y luego al final Gloria me lee el último pasaje, que es Gálatas 6:9. Por ahí lo tienes para... Mateo 10:22, Modesto. Gálatas 6:9. Mateo 10:22. Yo Seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oye, tremendo. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere, el que se mantenga, el que atencional vaya hacia adelante en búsqueda de mantenerse en constancia, será salvo. Pero Jesús, ¿a quién le dice esto? Se lo dice a sus discípulos, se lo dice a los 12 apóstoles. Miren, no se lo dice se lo dice a los 12 apóstoles que había mandado a una misión de ir de aldea en aldea a predicar el evangelio. Y Jesús, después de mandarlos, cuando ellos le vienen con el informe, todo contento, Jesús les habla: hey, papá, si lo que te va a venir es persecución. Lo que te va a venir es persecución. Pablo le dice a sus discípulos, a los 12, que le iba a venir persecución. Y es ahí donde dice, y seréis aborrecidos. Miren, hermano. Una pregunta, disculpa que te quiere seguir. Mira, este aspecto es bien tremendo, este texto es bien tremendo que sea bien aplicado, bien explicado, porque este texto se contradice, se malinterpreta. Como que si uno se esfuerza en las obras, uno va a alcanzar la salvación. Y si no perseveras, te vas para el infierno, claro, pierdes salvación. Definitivamente. Eso para que, no, ahí no se refiere a eso. Explica esa parte. Ahí realmente lo que debemos entender es que el que persevera es porque había sido salvo ya. ¿Por qué? Hermano, mucha gente está en el camino del Señor y con el primer tiro, como dice una canción de Navidad que dice que, como que dice y que... Ay, se me olvidó la canción, pero bueno, una canción de esas de Navidad, típica de Navidad, que dice que hubo uno que se metió al ejército y con el primer tiro desertó. Yo sé que tú sabes cuál, pero ahora me dice el nombre. Mira, en el camino cristiano hay muchos que entran siendo verdaderos creyentes, otros que entran siendo simpatizantes, pero el primer problema que les pasa es excusa para ir para adelante. Entonces, ese abandona la fe, ese abandona el camino, porque no fue salvo. Aquí Jesús está hablando con gente salva ya, que habían sido sus discípulos. Y él le dice, bueno, el que persevera hasta el fin, ese va a confirmar su salvación. Pero lo que queremos nosotros, ya habiendo aclarado ese punto, es que entendamos que nosotros tenemos que perseverar en ese caminar para la salvación. Porque eso es lo que va a indicar que... Miren, Jesús no le está diciendo esto a cualquiera, le está diciendo a los 12 que Él escogió, a los 12 que después que Él murió y resucitó se encargaron del movimiento cristiano, a los 12 que eran los garantes de la fe, porque nuestra fe es apostólica, acuérdense, porque está basada en el fundamento de los apóstoles. Por eso es apostólica, no por la barbaridad que predican ahora, ¿no? Sino por eso. Entonces Jesús le está hablando a los apóstoles. Y le está diciendo, hermanos, seguidores míos, discípulos, van a venir situaciones de que los van a aborrecer.
La palabra aborrecer tiene la connotación de que los van a odiar hasta matarlos. La pregunta es, todos los apóstoles murieron sangrientamente, menos uno, que fue Juan. Que Juan murió en la cárcel, en Patmos. Pero todos los demás murieron aserrados, decapitados, tiraron en aceite hirviendo. A Pedro, lo crucificaron, quiso que le voltearan la cruz. Tengo entendido que Pablo también murió de manera cruenta, no recuerdo cuál es, pero sí sé que fue decapitado, correcto, muy bien. Entonces, hermanos, esas circunstancias, ya que nosotros estamos encaminados a alcanzar a la salvación que el Señor nos dio y que nos prometió, por eso desertar. No debemos desertar. Es cuando más duro debemos tener el cuero. Es cuando debemos ser como las tortugas ninja, que además de caparazón, la misma piel de la tortuga es dura, hermano. Yo no sé si ustedes han comido tortuga, pero eso es una cosa increíble, preparar una tortuga, porque tanto el caparazón como el cuero es duro. Nosotros tenemos que perseverar, porque lo que nos viene, miren, nosotros no somos del agrado del mundo. Que apenas usted sale aquí, todos los vecinos míos van a decirle, ¡ay, gloria a Dios en la altura por estos hermanos santos! Mentira, se van a burlar. De mi esposa se burlaron esta mañana porque estaba limpiando eso. Yo no he dormido prácticamente, porque la cumbancha fue buena. Lo hacen de maldad. Pero yo tengo que seguir el camino, a pesar de que se burlen. Yo sé que de mí se burlan y de mi esposa, yo sé. Y más cuando me pongo ese sombrero. Se burlan más porque dicen que quiero imitar a Rubén Bleo. Pero yo tengo que seguir, hermano, porque yo no tengo que ver con lo que ellos de manera aborrecedora digan contra mí y pretendan contra mí. Yo sé que si yo llego vivo a ese momento, o muerto, yo voy a obtener mi corona que el Señor me promete. Pero yo tengo que perseverar, hermano. Recuérdate que la carrera del cristiano tiene varias facetas. De la forma de la primera es como si ingresaras en la marina, en el ejército, donde te va a tocar un instructor que te va a decir de todo para que desertes. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Yo soy más que el instructor. Yo soy válido sordo. Segundo, la carrera del cristiano es resistencia, no potencia, no velocidad. Casualmente iba a decir eso, miren, que la vida cristiana debe compararse a una carrera, pero no para ver quién llega primero, sino para ver quién llega. No es carrera de velocidad, es carrera de resistir una vez en una... Porque yo creo que los únicos que son mayores que yo son el hermano Justino y acá el distinguido Modesto. Yo soy mayor que todos los demás. Y entre todos tenemos Miren, yo una vez vi a una olimpiada. A mí me fascina ver las olimpiadas, porque yo vivo eso. O sea, ese es un momento cada 4 años que yo a veces me trasnocho, hermano, se lo confieso, para ver los ciertos eventos. Y a mí me gusta es las maratones, porque yo sigo, chuleta, los africanos siempre ganan. Y tú vas a los africanos todos finitos, delgaditos. David es Charles Atlas y Arnold Schwarzenegger al lado de ellos. ¿En qué versión? ¿2030? Exacto. Miren, y ustedes ven que esos etíopes, kenianos sobre todo, los kenianos, los etíopes son los que dominan esas carreras. Oiga, corren por horas, hermanos, más de 8 horas dura una maratón. A veces le dan hasta 10, 15 vueltas a una ciudad. Me acuerdo de la maratón que fue en Barcelona. Oye, el Montjuïc, que es el estadio famoso de la ciudad, el más grande de Barcelona es el Nou Camp, pero el Montjuïc es el estadio olímpico de Barcelona. Ellos pasaron 20 veces por el Montjuïc. Y para la vuelta 18, 19, el keniano le lleva, iba solito. Cuando hacían el tiro de cámara, venía por allá. Es más, el keniano venía detrás del último que ya lo había alcanzado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene más resistencia. Entonces, miren, la vida cristiana es como una maratón. Así es. ¿Verdad que sí?
Sí, exacto. Es más, Pablo utiliza mucho las figuras de los eventos deportivos de la Grecia. Dice el atleta, habla del atleta, dice que esfuerza por una corona corruptible. En ese tiempo no te daban ni que medalla de oro, bronce y plata, te daban era la corona de laurel, que se podría, hermano. Y decía que todo eso lo hacían por una corona corruptible. Dice, ¿cuánto más nosotros que nos van a dar una incorruptible? Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a, en este camino de salvación, a perseverar. Porque vamos a ser odiados, aborrecidos, detestados. Pero nosotros, si perseveramos, vamos a estar dando la vuelta y ellos ni cuenta se van a dar. Amén, hermano. Amén. Y por último, ya para terminar, oye, qué bien, ya César va a dejar de hablar. Vamos a ver el último aspecto de la perseverancia, que es el que tiene que ver con... No, ella no tiene la culpa. Iba a ser yo mismo. El que tiene que ver con la recompensa. Ay. El perseverar trae recompensa, trae premio. Y Gloria me va a leer Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 y nos lo va a leer en la versión Nueva Biblia al Día, que es una versión bien clara también. Gálatas 6, versículo 9. Así que no nos ha de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo recorreremos la cosecha. Ajá, ya, sí. No nos cansemos, sin desmayar, porque si no nos cansamos y no nos desmayamos, dice al final, la versión dice al final obtendremos la cosecha, aquí dice a su tiempo segaremos. Miren, el agricultor, esto es otra figura de tipo agrícola. El agricultor, para recibir los frutos, él echa la semilla y ya al día siguiente ya la tiene. Ella espera, tiene que esperar las lluvias, él tiene que estar atenido a muchas cosas. Y cuando las temporadas son malas, por ejemplo acá en Latinoamérica, el fenómeno del Niño acaba con la paciencia de cualquier agricultor. Exacto. Porque no hay agua, se preocupa. Y desmayan, hermano, y desmayan. Yo he visto cuando el director del MIDA, por ejemplo, habla de los daños que causa el fenómeno del Niño. Él dice la cantidad de plata que el Estado tiene que darle para que no se les pierda la cosecha. Y si se les perdió, le pagan una indemnización. Todas las agarras Santana de sus... Entonces, hermanos, el premio es que a su tiempo vamos a segar, a su tiempo vamos a cosechar. Miren, posiblemente usted no vea hoy el premio. El asunto es que ese premio es seguro y lo obtendremos, hermanos, cuando el Señor nos lo dé. Por eso es necesario perseverar, hermano. Gloria al Señor. Amén. El último paisaje que Pablo habla de a este evento, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo hace. Tenemos que seguir adelante. Hermanos, Dios nos manda entonces a no considerar para nada de nada el desmayar, el debilitarnos, el no permanecer, el no aguantar.